Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial y extenso saludo este día, 15 de enero del año 2025, en este escenario, Jurídica Sandra Yaya. Además que es un espacio que pues promueve noticias de tipo político, pero también promueve en parte mucho relacionado con la historia, mucho contenido relacionado con la historia de Colombia. Y uno de los temas que se enuncia mucho estos últimos días, es todo lo que tiene que ver con la escombrera en la Comuna 13 de Medellín. Lo que hubo sobre el caso de la Operación Orión. Ahí en este momento muchas personas, y en especial jóvenes también, tal vez adolescentes, estudiantes de secundaria, de grado sexto para arriba, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11, principiantes de la carrera universitaria Derecho, que en cierta manera desconocen tanto la historia sobre lo sucedido en octubre del año 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Y pues obviamente vamos a contarles a ustedes en este escenario un tanto de esa historia. ¿Qué exactamente fue lo que pasó allí? ¿Por qué hoy existen las madres de estas víctimas que quedaron enterradas en la escombrera, pero que lamentablemente el Estado, años atrás, digámoslo en el gobierno de Federico Gutiérrez, cuando fue alcalde por allá, por la época del 2015, salió a decir que allí no existía absolutamente ningún muerto, que allí no habían huesos, que allí no había nada de eso. Una de las cosas que yo he podido escuchar de personajes que conocen muchísimo sobre el tema, como el senador Ariel Arias, es que el desplazamiento forzoso es como una muerte lenta y triste y dolorosa. Vagar sin rumbo, sin saber dónde llegar y qué hacer. Ahora, tal vez con esto que sucede nos podemos dar cuenta lo doloroso y terrible que es para todos estos habitantes de Gaza, que fueron prácticamente de manera forzosa desplazados. Desplazaban de un territorio a otro territorio, y cada vez que llegaban a un territorio, más hostilidad, guerra, misiles, todo eso los vinieron acabando. Y poco a poco, lentamente, en ese desplazamiento forzoso, muchas personas murieron. Eso es extremadamente doloroso, es la muerte más dolorosa que puede existir en un ser humano, el desplazamiento forzoso. ¿Por qué? Porque no encuentran un sitio donde anclar, un sitio donde poder decir, bueno, aquí llegamos, aquí vamos a vivir, aquí nos vamos a quedar, aquí nadie nos va a molestar, aquí nadie nos va a hostigar, aquí nadie nos va a perseguir, aquí nadie nos va a intimidar, aquí nadie nos va a amenazar y aquí nadie nos va a asesinar. ¿Sí? Eso es así. Y esas son una de las cosas que nosotros los humanos debemos aprender a entender, que la mayoría de las víctimas inocentes que en Colombia han habido, producto de los desplazamientos forzosos, ya podemos imaginarnos, fueron personas sometidas a esa lenta muerte, dolorosa y tortuosa. Como también es una muerte lenta y dolorosa, porque también en lo que respecta a los desaparecidos, los que más sufren todas estas agonías son los familiares de esas personas desaparecidas, porque quedan como atrapadas, ¿no? En un infierno donde ellos buscan por aquí, buscan por allá, no hallan a su familiar, preguntan allí, preguntan acá,
y no encuentran respuestas ante ello y se quedan ahí ancladas en un bucle permanente mientras tratan de encontrar su familiar. Y hoy por hoy, después de más de 20 años, pues estas personas familiares de estas personas desaparecidas en la Operación Orión, lo único que hoy buscan es encontrar ese familiar y darle cristiana sepultura. Pero igualmente, el Estado debe de responder ante estas cosas porque el Estado en esa época fue bastante negligente. Como lo dijo el senador Ariel Ávila, las personas de esa época, si las tenían que atrapar, no era para asesinarlas ni masacrarlas, era para procesarlas. Creo que un ser humano hoy por hoy, en una tierra como es Colombia, en un territorio como es Colombia, no existe alguna ley en esta actualidad donde las personas estén sometidas a una ley marcial y estén sometidas a una pena capital o estén sometidas a una pena de muerte. No existe eso. Es decir, aquí hay un bandido, el bandido no se tiene por qué matar. El bandido se lleva y se procesa. Se le hace un juicio y se lleva a la cárcel y cumple su pena. 15 años, 20 años, qué sé yo. Pero lo que se registró en la Operación Orión fue todo lo contrario. La Operación Orión lo que hizo fue capturar bandidos, pero también hubo confusiones porque algunos que no eran bandidos los confundieron con bandidos, los confundieron con paramilitares, los confundieron con guerrilleros y los masacraron, es decir, pena de muerte, cuando en Colombia la pena de muerte digamos, la única época en que existió una pena de muerte y después se abolió eso se derogó. La única vez en que hubo pena de muerte en este país, en este territorio, fue en el año 1830. 1830. Después de eso, no volvió a haber pena de muerte. Es decir, toda persona que cometía un delito se procesaba, se le hacía un juicio y se llevaba a la cárcel. Es lo correcto y es lo que se debe hacer. Pero aquí eso no existió. La Operación Orión fue toda una operación militar donde mataron a la gente. No la procesaron, sino la mataron. Es decir, les activaron pena de muerte. Algo que no existe. Y que por no existir, entonces, sea lo que fuera, la persona que fuera, se considera un crimen de lesa humanidad. Todas las personas que son asesinadas inocentemente o culpables y no se han procesado, no se les respetaron sus derechos humanos y simplemente se asesinaron, entonces se convierte automáticamente en un crimen de lesa humanidad. Imagínense ustedes entonces si hoy por hoy cuando el presidente Gustavo Petro, por ejemplo, está capturando cualquier cantidad de bandidos y dice, no, como los capturamos, entonces matémoslos. No se puede hacer eso, eso no es permitido porque no existe ninguna pena de muerte, ley que refiera pena de muerte, no existe. Entonces, como no existe eso, se convierte en un crimen de lesa humanidad. Me pregunto, ¿será que el señor Álvaro Uribe Vélez o Iván Duque Márquez tenían conocimiento de esa parte? Y lo más curioso es que se supone que es que ellos han estudiado derecho, ¿no? Sus carreras eran de derecho y pues en el derecho se habla mucho de eso. Entonces, ahí está la cuestión. El por qué hoy esta Operación Orión se cuestiona, porque simplemente se activó una pena de muerte para esas personas, bien hubieran sido culpables
o no hubieran sido culpables, se activó una pena de muerte, una desaparición y un desplazamiento forzoso de las personas. Entonces, bueno, lo que sigue a continuación es una lectura que les voy a hacer aquí, que viene de la revista La Vorágine, ¿sí? La revista La Vorágine, Vorágine se llama así. Y el titular de esta historia dice, sí, era un paramilitar. La historia del encapuchado de la Operación Orión. Hay personas que no la conocen, algunos son muy demasiado amigos de la investigación y llegan a este lugar y lo conocen, lo leen, en fin, todo, y ahí nos damos cuenta de qué pasó realmente. Esta imagen que ustedes pueden apreciar aquí ha rodeado, o sea, ha pasado por miles y miles de lugares en el mundo. Y en Colombia muchas personas tienen conocimiento de eso y en otras partes del mundo la gente se interesa mucho por la historia de nuestro país. Así como muchos de nosotros nos interesamos bastante en la historia de todo lo que pasó con Hitler, ¿no es cierto? Que muchas personas leímos todo lo que pasó con Hitler, la historia del genocidio más grande de la historia de los polacos, cuando eso de los judíos, en fin, ¿no? Entonces, asimismo, en otros países miran a Colombia y rápidamente quieren conocer la historia de Colombia, todo lo que ha pasado en Colombia, las cantidades de masacres que hubo en Colombia perpetradas por paramilitares, porque la mayoría, que son mucho mayores, como más de unas 500 masacres, fueron perpetradas por los paramilitares, porque la guerrilla sí masacró, pero la guerrilla no llegó a ese número tan alto como lo llegó con los paramilitares. Además que nuestro país, Colombia, durante los años de Uribe y una parte de Duque y también una parte de Juan Manuel Santos, hubo una gobernanza paramilitar, es decir, una alianza entre militares y paramilitares y pues lastimosamente también era un narcoestado. ¿En qué sentido? Había también manejo y movimiento de mucha droga que salía de Colombia hacia otros países. Por eso es que hoy en día para uno no es de asombrarse la cantidad de dinero que puede tener Álvaro Uribe Vélez, la cantidad de dinero que tiene Germán Vargas Lleras, la cantidad de dinero que tiene María Fernanda Cabal, la cantidad de dinero que pueden tener los Gilinski y otros tantos, los Gineco, en fin, porque todo ha sido también producto de eso mismo, del narco. Todo eso ha sido producto del narco. Lo que ha tenido Duque. Claro que Duque se hizo millonario, bimillonario, digámoslo así, billonario, con el robo al Estado, porque el señor robó mucha plata al Estado, pero no se procesan. ¿Por qué no se procesan? Porque simplemente tienen ¿cómo se puede decir? La coraza de ser expresidente, o ser un senador, o ser un vicepresidente de la República. Entonces, es una coraza que tienen que les ampara su impunidad y en este momento, en la actualidad, nadie los procesa, ni tampoco existe la Corte Penal Internacional para venir a Colombia y decir los procesaremos por esto y esto, no. Entonces, tenaz. Entonces, casi siempre uno cuando habla de estas historias, todo lo que tiene que decir siempre adelante de toda esta historia es presuntivamente, pues para no cometer uno el error de ay, miércoles, dije esto y me equivoqué, o en fin, no. Entonces le toca a uno hablar presuntivamente, pero la realidad es que existió tal historia existió. Y hay protagonistas en esa historia, que sería tan interesante que alguna vez saliera un escritor muy tremendo y se pusiera a contar con detalle todos los hechos, a narrar todos los hechos de estas historias, así como alguna vez lo hizo Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, que en la época en que lo hizo nadie le paraba bolas frente a esa cuestión, pero hoy es una reliquia, es algo impresionante ver cómo un escritor llevó prácticamente al escenario del cine
la historia de 100 años de soledad, donde se marca completamente lo que ha sido ese proceso, lo que ha sido esa historia del conflicto armado en Colombia, de lo que ha pasado aquí, cómo lamentablemente empresarios y políticos corruptos con tanto dinero han hecho cosas terribles. Por eso es que en Colombia lo más terrible que en Colombia hay es esa tal ultraderecha, esa oposición de la derecha, que es muy peligrosa, y que muchos de los colombianos y las colombianas intentamos salvarnos de eso, de que no nos vuelva a pasar eso, de que en esta vida, en este país, no vuelvan a gobernar esos personajes hegemónicos, porque son personajes hegemónicos, personajes hambrientos del poder, hambrientos, adictos al poder, no tanto en la materia del dinero. No, para ellos el dinero es como un segundo plano, para ellos lo más importante es el poder de estar sentados en una silla presidencial comandando cómo hacer para robar, para hostigar, cómo crear leyes que hostiguen a los ciudadanos de un país, pero que los favorezca a ellos y que mejor que ello les permita obtener muchos ingresos que van a abultarse en su arca de riqueza para ser día a día más ricos y más poderosos. Entonces es una adicción, es una hegemonía, es una manera fascista de buscar las cosas de manera fácil, el camino fácil, ¿sí? Entonces, por esas razones que hoy por hoy los colombianos y las colombianas debemos de conocer mucho la historia de Colombia para no caer en esos pozos, ¿no? En esos túneles oscuros donde lastimosamente dentro de ellos lo único que puede haber es miseria, pobreza, desempleo, una inflación alta, leyes que aturden al ciudadano, impuestos a todo y robo. Y peor que eso, el que hable, lo matan. Es decir, coactar o suprimir o censurar la libertad de expresión. Eso, básicamente. Entonces, bueno, en esta historia del encapuchado de la Operación Orión, hecha por La Vorágine, esta fue elaborada el día 24 de septiembre del 2023 por Nicolás Sánchez Arévalo y la ilustración de un gran fotógrafo que se llama Jesús Abad Colorado. Dice la historia así: la identidad del misterioso hombre con la cara cubierta fue un secreto durante 21 años. Vorágine la estableció a partir de una entrevista inédita con un excomandante paramilitar que participó en el operativo y documentos judiciales. Álvaro Uribe admitió que él dio la orden de ejecutar dicha acción militar en la Comuna 13 de Medellín. Él dio la orden. Pero yo pregunto, ¿por qué al dar una orden no hubieron capturas? Personas en la cárcel, producto de la Operación Orión, como debía de ser. No hubo nada de eso. Pero sí hubo muchos muertos. ¿Por qué los muertos? Si no existía pena de muerte. Es que ahí es donde vamos todos a revisar. No existía ni existe pena de muerte. Y sin embargo la ejecutaron. Preguntamos todos, ¿por qué la ejecutaron? Porque simplemente ante ciertas cosas que hacen mal, prefieren apagar a las personas, apagarles su vida para que nunca puedan hablar. Pero peor que eso, tirarlas a la escombrera para que nunca los puedan hallar. Es como ahogar la historia de un país para que nunca nadie se entere de lo que pase. Pero es que es increíble que, a pesar de lo hecho, es increíble cómo opera la ley divina, y a pesar de que todo pasa, la ley divina surge como una gran luz y deja al descubierto todo lo que pasó en ese entonces
y es ahí donde todo el mundo empieza a enterarse de lo que ha pasado, es ahí donde nos damos cuenta cómo el karma funciona. Es ahí donde nos damos cuenta cómo el más terrible crimen que pueda existir no puede ser tapado, porque estos crímenes tan terribles son como el sol y nadie puede tapar el sol con un dedo. Nadie. Es decir, todas estas cosas que van pasando o que sucedieron se van descubriendo con el tiempo. Con el tiempo. Si en aquella ocasión el señor Fico Gutiérrez trajo un grupo de españoles a investigar y después terminó diciendo que no, que allí no había nada y no continuaron con la investigación y eso quedó ahí diluido, pensaron, no, ya la gente se olvidó del cuento, ya la gente no volverá a molestar con eso. Luego, después, unos años luego, en el gobierno de Duque, tanto hostigaron que la YEP tenía que acabarse, que la YEP no podía continuar, que la YEP tenía que terminarse, y sin embargo, no, sigue saliendo arriba, adelante, adelante. Claro, ellos todo lo que intentaban era buscar que no se conociera la verdad, que no se conociera la verdad sobre todos estos sucesos históricos que pasaron en nuestro país Colombia. Entonces, los crímenes como estos no se pueden ocultar jamás y pase lo que pase, siempre va a existir alguna fuerza paranormal que va a permitir dejar ver todo lo que estaba pasando. Así es esto. Entonces, en esta leyenda dice, sí era un paramilitar, o sea, el encapuchado era un paramilitar. La historia del encapuchado de la Operación Orión. Dice así, entre comillas, empieza así. Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar a la guerrilla y a los paramilitares de allá. Cierra comillas. Dijo ofuscado el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un parque de Medellín. El exmandatario dirigía a un grupo de jóvenes que expusieron una bandera alusiva a los 6.402 ejecuciones extrajudiciales que se perpetraron en 6 años de su gobierno según la Jurisdicción Especial para la Paz. Los hechos de la Comuna 13 de Medellín, a los que se refería el expresidente, estuvieron rodeados de hechos que omitió en su discurso, en su discusión callejera. Cuando Uribe llevaba apenas 2 meses como presidente, en octubre del 2002, entre el día 15 y 17, ordenó ejecutar la Operación Orión, la acción armada más grande que ha lanzado la fuerza pública en una ciudad. Es decir, militarizó, capturó, pero también mató. Lo que no, o sea, la última parte que digo, mató, era la que no debió haber hecho él nunca. Está bien que, listo, militarizan una zona que es peligrosa, tiene delincuentes, tiene de todo. Listo, pero lo que se cuestiona aquí es la tercera parte, que es el haber matado. ¿Por qué matan? Si en Colombia no existe pena de muerte y aún así lo hicieron. Y eso es lo que se condena. Hoy eso es lo que se condena. Porque cuando mataron, no se pusieron a clasificar ni seleccionar qué era lo que iban a matar, sino cogieron también inocentes, personas que no tenían ningún vínculo con eso. Y sin embargo, por el simple hecho de que un paramilitar se lesiona allá, 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 entonces entran y matan. Toman, secuestran, y si no están, entonces familiares los toman, los secuestran, los torturan y los matan. Y luego, ¿qué hacen? Lo peor de esta vida, tirarlos a la escombrera, y allá se quedan esos cuerpos olvidados, sin cristiana sepultura, dejan en esa cuestión una cantidad de familiares sufriendo y padeciendo la agonía de dónde estará mi familiar, dónde encuentro a mi familiar, ante qué entidad voy y peleo para recuperar el cuerpo y poderlo sepultar cristianamente. Estas son las cosas que duelen. Esto es lo que la gente debe de conocer hoy. Esa es la historia que nosotros tenemos que rodear. Bien, entonces dice así. Los hechos de la Comuna 13 de Medellín a los que se refería el expresidente estuvieron rodeados de hechos que omitió en su discusión callejera.
Cuando Uribe llevaba apenas 2 meses como presidente en octubre del 2002, ordenó ejecutar a la Operación Orión, la acción armada más grande que ha lanzado la fuerza pública en una ciudad. Una imagen icónica del operativo fue captada por el fotoreportero Jesús Abad Colorado, un encapuchado, un con camuflado, señalaba de forma implacable, con 2 dedos, lo rodean militares que lo miran con la atención y la reverencia de quien espera una orden. 2 puntos. La foto es del 16 o 17 de octubre del 2002. Una imagen casi idéntica fue tomada por la fotógrafa Natalia Botero, quien en ese momento hacía el cubrimiento para la revista Semana. Ambas fotos, tanto la de Jesús Abad Colorado como la de Natalia Botero, quedaron para la historia como un documento, como una prueba sumarial. Cierra comillas. La imagen es importante porque desde que se desarrolló la Operación Orión, varias organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el operativo lo hizo la fuerza pública en alianza con el bloque Cacique Nutibara de los paramilitares, que era comandado por Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. La identidad del hombre de la foto se había mantenido en secreto hasta ahora. Es decir, Don Berna fue uno de los que ejecutó esa operación. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿el señor expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, tenía algo que ver con Don Berna? Claro que sí. Esto de que salga el otro con el ridículo más grande de esta vida que dice, todo lo hicieron a mis espaldas, eso no se lo cree ni la mamá de Superman si existiera. Pero el señor Don Berna, que es un ex paramilitar, hoy procesado, una persona que tal vez sí todavía está con vida, tendrá que ser un gestor de paz para decir dónde están los bienes que dieron en ese entonces, quién los tiene para podérselos dar a las víctimas. El señor Don Berna trabajó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y que salga el expresidente Álvaro Uribe Vélez a decir que no es así, eso es completamente falso. Hubo una alianza, una inmediata comunicación entre estas personas del Estado y los paramilitares. En este caso, los del bloque Cacique Nutibara. Entonces, bueno, después de 21 años, Vorágine, una revista que ha sido perseguida, intimidada por la ultraderecha, por paramilitares, por el Clan del Golfo, porque inclusive ellos en un momento determinado tuvieron que cerrar su página, dejar de contar cosas, porque los intimidaron, los amenazaron. Pero aún así, por intimidación y amenazación que existiera, sin embargo, aún así, Vorágine seguirá existiendo y mucha gente se remitirá a su sitio web para hablar de ello y para promulgar y para difundir las historias que están escritas allí, quieran o no quieran, pero eso se hará. Porque es importante que la gente en Colombia, el ciudadano colombiano y la ciudadana colombiana, tiene que tener conocimiento de esta historia, que no se puede en ningún momento omitir. Entonces dice, Vorágine pudo establecer el nombre del paramilitar encapuchado, que les daba órdenes a los militares. Se trata de Marlon Andrés Castañeda Higuita, un aliado de la fuerza pública que el bloque Cacique Nutibara le entregó al ejército para que identificara a supuestos guerrilleros. Dentro de las filas de la organización ilegal, el hombre era conocido como el alias El Gometo. El hallazgo se dio luego de contrastar con documentos oficiales la versión que dio desde la cárcel Juan Carlos Villa Saldarriaga, es paramilitar conocido como Móvil 8. En una entrevista con el autor de esta nota, la conversación en la que el entrevistado solo mencionó el alias de la persona tuvo lugar en la estructura Herón de la cárcel La Picota de Bogotá en el año 2020, pero no había sido publicada.
Nosotros nos preguntamos hoy, ¿dónde está el señor Marlon Andrés Castañeda Higuita? ¿Dónde está? ¿Alguien ha entrevistado a Marlon Andrés Castañeda Higuita? ¿Alguien ha entrevistado al Móvil 8? Tal vez sí, tal vez no. Debe existir alguna crónica, alguna columna de periodismo sobre estos personajes, porque estos personajes son los que tienen en mayor parte la historia de eso, de lo que realmente en ese lugar y ese día o en ese tiempo sucedió. Y que hoy los colombianos seguimos cuestionando y castigando que lo dicho allí y lo hecho allí no tiene nombre ni presentación, porque no existe en Colombia una ley de pena de muerte. Es que es tan diferente cuando hay una ley de pena de muerte, por ejemplo, como la pena de muerte en Cuba. En Cuba sí existe pena de muerte. Persona que sea atrapada cometiendo delito de narcotráfico, pena de muerte. Se muere porque se muere. En China, las personas que son corruptas, pena de muerte. Y así. O sea, donde hay ley sobre pena de muerte, pues eso es normal, ¿no? Listo, usted cometió un delito, pena de muerte. Pero en Colombia, realmente la pena de muerte solamente existió en el año 1830, pero luego eso fue derogado, eso fue abolido. Entonces, ¿por qué hoy, en estos tiempos, en el gobierno de Álvaro Uribe, por qué la pena de muerte? ¿Por qué tanta gente murió? Simplemente porque son guerrilleros. Entonces, terrible. Entonces, una persona que le dicen guerrillero, entonces, inmediatamente como es guerrillero, pena de muerte. Es muy tremendo, es muy tremendo. Bien, continuemos en la historia. Entre comillas, Móvil 8 también dio algunos detalles desconocidos de la alianza entre el bloque Cacique Nutibara y la fuerza pública para ejecutar la operación Orión. El excomandante paramilitar aseguró que para desarrollar el operativo hubo un desembarco de militares en la vereda La Loma, la Comuna 13. En ese lugar, 3 mandos del bloque le habrían entregado 7 guías al ejército, entre los que se encontraba Marlon Andrés Castañeda o el Gometo. Este último había sido capturado antes del operativo, pero según Móvil 8, la fiscalía le permitió volver al grupo ilegal para que participara en la intervención en la Comuna 13 antes de Orión. El CTI nos lo devolvió. Mientras sus guías les daban instrucciones a los militares de la Comuna 13, Móvil 8 transportó a una persona que era un enlace entre la 4ª Brigada del Ejército, en ese momento comandada por el general Mario Montoya, y el bloque Cacique Nutibara durante la Operación Orión. Ese sujeto se encargó de hacer videos y llamadas desde una casa que le pertenecía a los paramilitares. La pregunta que nos volvemos a hacer los colombianos aquí en este momento es, bueno, ¿y el señor Mario Montoya, que hoy tiene muchos problemas con los falsos positivos? Ese señor guarda una cantidad de secretos impresionantes y la mayor parte de los secretos que guarda obviamente es para defender a Uribe. ¿Será que alguna vez este señor cuando se acerque a su muerte los contará? Tal vez sí, tal vez no. Pero el señor tiene que ser procesado y ojalá que le carguen una condena bien larga como para que de ahí para allá nunca más vuelva a salir a ser libre, a caminar por una calle libre. No lo merece, porque este señor Mario Montoya fue un personaje que siempre ejecutó la pena de muerte en Colombia. Algo que no está en ninguna parte, en ninguna ley está escrito eso, pero él la ejecutó. Y sin embargo se calla porque lo que sabe es bastante fuerte y los secretos que tiene este señor son muy fuertes. Y porque estos secretos que él tiene obviamente involucran y muchísimo a Uribe.
Ojalá alguna vez la vida le ayude a contar esa verdad que hace falta en este país y alguien la pueda tomar. Seguimos. El saldo del operativo, según un informe de la Corporación Jurídica Libertad, citado por la Comisión de la Verdad, entre paréntesis, fue de 576 detenciones arbitrarias, 6 desaparecidos y 10 personas asesinadas que fueron señaladas de terroristas. La justicia ha llegado a conclusiones diferentes que la que expuso Uribe en Medellín, según la cual con ese operativo los paramilitares fueron expulsados de esa zona, entre comillas. Después de la operación Orión, el bloque cacique Nutibara ingresó y se hizo hegemónico en la Comuna 13. Al dominio del bloque cacique Nutibara le siguieron las expulsiones, los desplazamientos forzosos y las desapariciones forzosas a partir de fines del 2002 y durante todo el 2003. Se lee en una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, la zona nunca se pacificó. O sea, las muertes continuaron. Los desaparecidos forzosos, los desplazados forzosos, todo eso pasó. Todo eso pasó. Y eso es lo que hoy, en esta época, se cuestiona y bastante. Ese control tuvo implicaciones en la vida de las personas del sector. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha revelado que se estima que entre el 2002 y el 2003 fueron desaparecidas unas 200 personas en la Comuna 3. 200 personas. 200 personas murieron. 200 penas de muerte hubo. Y de pronto hasta más. Pero las que ahora están declaradas son esas. Entonces, esto es una razón más para uno pensar que ante este hecho, todavía aquellos que creen en Uribe, en Duque, en la derecha, en Cabal, en Vicky, en Paola Holguín, en Germán Vargas Lleras, en Francisco Santos, en Miguel Uribe Turbay, creen que tienen la moral y la honorabilidad para ocupar el cargo máximo de este país como el de un presidente de la República después de lo que uno ha conocido? Creo que no, ¿no? Yo no creo que uno como colombiano o colombiana fuera capaz de dar su voto para poner en la silla como presidente de este país para comandarlo a un criminal. Yo no creo que eso pase. Creo que la gente tiene un tanto de mesura y conocimiento de que esas cosas no pueden suceder y que a eso no nos podemos devolver. Nosotros estamos para avanzar, estamos para progresar, estamos para continuar en el cambio. Y alguien dijo por ahí, Petro debe de estar por lo menos 12 años en el poder. ¿Por qué? Para limpiar impresionantemente esta casa. Apenas se ha logrado una parte, pero miremos desde una parte lo que es la justicia. La justicia no se ha limpiado correctamente y todavía sigue existiendo impunidad. Hoy, 15 de enero, está empezando la era del procurador Gregorio Elhaj. Esperamos que el señor Gregorio Elhaj pueda hacer una gran labor en la Procuraduría que se necesita, que se requiere. Abandona el cargo la señora Margarita Cabello con un jurgo de impunidades. Con un jurgo de impunidades. Pero la justicia en Colombia todavía requiere tratamiento. En este momento la única justicia que hemos visto hasta el momento que actúa es la de la JEP y la Fiscalía actualmente. La SAE también, y ahora la Procuraduría y también la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. Pues hasta ahí estamos bien. Pero todavía faltan cosas por limpiar, por mejorar, por arreglar.
el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, algunos tribunales. Allí todavía existe corrupción. ¿Y cómo nosotros la detectamos? Ejemplo, muy sencillo. Lo que vemos, por ejemplo, con el hecho del señor Miguel Abraham Polo Polo nos dice mucho. El señor Miguel Abraham Polo Polo se ha metido con todo el mundo, tiene tutelas por los falsos positivos, por haber revictimizado víctimas, tiene problemas por la UTL, tiene problemas por calumnias falsas emitidas a personajes importantes. ¿Y qué ha hecho en este país la justicia frente a esos hechos ocasionados por ese personaje? Nada. El señor airosamente ha salido sin rasguño alguno de todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque simplemente esa justicia está todavía torcida. Y por ese motivo no pasa nada. Por eso es que la gente dice, ¿pero qué? Al señor esto, a aquel señor otro, ¿pero qué? Pero no pasó nada, no le hicieron nada. Pues claro, no le hacen nada porque simplemente la justicia, las cortes están en este momento permeadas de corrupción. Puede que no todos sus miembros, 1 o 2 miembros están con mucha corrupción. Pero uno no quisiera lanzar el hecho de que todos están en eso, no. Tal vez de pronto en las cortes de 8 miembros, un miembro está corrupto, el resto no, pero de pronto ese que está corrupto es el más poderoso y el que no se puede ni tocar. ¿Y cuáles son esos corruptos? Los presidentes. Ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, vea, me quito, ahí sí como dice, que me caiga un rayo en mi cabeza, si eso es, si lo que yo voy a decir es una mentira. Pero el señor Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ese tipo es corrupto. Es que se le nota. Pero ese señor ser honesto no lo creo. No sé, yo no lo creo. El tiempo lo dirá. Pero por ahora solamente podemos decir presuntivamente el señor puede serlo, como puede que no lo sea. Lo mismo decir el señor Reyes de la Corte Constitucional, puede que lo sea como puede que no lo sea. Pero el tiempo es el que nos dice las cosas, no nos dice más. Pero lo que sí tenemos presente, en donde sí hay corruptos y prevariquean y bastante, es en el Consejo Nacional Electoral, como el señor Álvaro Hernán Prada y el señor Benjamín Ortiz. Esos sí son altamente corruptos. Y ahí sí que nadie venga a decir, no, es que no lo son, sí lo son. Bueno, seguimos con la nota. Entre comillas, el Gomelo, un criminal aliado del Estado. Marlon Andrés Castañeda Higuita aparece en documentos judiciales que dan cuenta de que su alias efectivamente era el Gomelo. Allí también se puede leer que militó en los comandos armados del pueblo, entre paréntesis, organización armada que las autoridades asociaban a la subversión, cierra paréntesis, que fue aliado de instituciones del Estado y que se integró a las estructuras paramilitares Cacique Nutibara y Héroes de Granada. Entre comillas, el Gomelo fue asesinado por sus propios compañeros de armas. Bueno, entonces, aquí ya surge una cosa. El Gomelo, después de todo lo que pasó, era hecho que no podía quedar vivo, porque quedar vivo era como decir, queda abierta la historia para contar después. No le permitieron la historia contarla, lo asesinaron. Es decir, también le activaron la pena de muerte. Entonces, todo aquello, todos esos personajes que tienen una gran historia que contar sobre todo lo pasado, buscan de alguna manera apagarle sus vidas para que no puedan contarlo nunca. Y se pregunta uno, ¿y los familiares de ellos tendrán algo que ver? ¿Sabrán algo de todo esto? Puede que sí, como pueda que no. Entonces es tremendo. Mira que hay una cosa muy curiosa
Yo siempre he visto eso, que los militares o sea, cuando los militares entran a trabajar, les ponen como un voto en el cual ellos dicen, todo lo que usted conozca dentro de la organización, nada puede ser contado afuera. Esto significa bueno o malo, es decir, es un voto de silencio. Ningún militar afuera puede contar lo que está pasando dentro. Yo lo digo porque yo tengo un familiar que es militar y con un rango alto. Por eso es que lo sé. Pero lo he escuchado, que eso puede pasar. Bueno, sigamos entonces. Entonces ya sabemos que el señor Marlon Andrés Castañeda Higuita fue asesinado. Después de todo eso que ocurrió, lo mataron los mismos compañeros de armas. Punto que sigue en esta historia. Parte de su historia quedó consignada en una nota de Teleantioquia publicada en el 2018. Una nota donde dice, Marlon Castañeda había ingresado a las milicias de las FARC, pero decidió sumarse a la causa contraria y se unió a la red de informantes que se promovía para la época, dijo la periodista. O sea que en algún momento el señor Marlon pensaría, no, yo como que me paso para el otro equipo, me conviene decir la historia, de pronto en medio de todo eso me reducen la pena y no va a ser tan grande por el simple hecho de contar la verdad, pero no pudo. Su karma lo alcanzó y por sus compañeros fue asesinado. Habría que buscar esa nota de Teleantioquia que se publicó en el año 2018. ¿Qué sería lo que dijo el señor Marlon Castañeda Higuita? Viene otro párrafo, dice, a eso se suman las declaraciones del Móvil 8, quien aseguró que para el momento de la operación Orión, entre comillas el Gomelo, ya hacía parte del bloque Cacique Nutibara y había sido capturado ese mismo año. La captura se constata con una minuta de los calabozos del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en Medellín, a la que Boraquine tuvo acceso. En ese documento aparecen los nombres de los capturados que estaban en ese lugar en septiembre del 2002. Marlon Andrés Castañeda Higuita aparece varias veces mencionado como detenido. En la primera es ilegible la fecha y la segunda fue el 11 de septiembre. Otra anotación con el mismo nombre quedó fechada el 10 de septiembre, tiene rótulo de reingreso capturado y reza, entre comillas, Marlon Andrés Castañeda Higuita, el cual se encontraba rindiendo indagatorio en la oficina de la ilegible de la Cuarta Brigada. La Cuarta Brigada era de Mario Montoya. Esta es la nota, ¿no? Aquí dice Departamento Administrativo de Seguridad Seccional de Antioquia, su dirección, apertura. En la fecha se abre el presente libro que consta de 600 folios útiles, el cual será destinado para la minuta de la inspección diaria de la seccional, del cual será de manejo del inspector del turno. Para constancia se firma los 4 días del mes de diciembre del 2001. Bueno, y aquí aparece Marlon Andrés Castañeda Higuita, septiembre del 2002, ¿no? Y la hora y todo esto. Por aquí otra vez vuelve y aparece Marlon Andrés Castañeda Higuita. O sea, ahí reza toda la cuestión de su captura en ese momento, pues en esa época, ¿no? Su alianza con las autoridades empezó por los mismos días. El 19 de septiembre del 2012 dio la operación Saturno 2 en la Comuna 3 de Medellín, el informe Libertad, rehén de la seguridad democrática. Da cuenta de que Marlon Andrés le contó a las autoridades que participó en ese operativo y le indicaba a las fuerzas del Estado a quién capturar, entre comillas. Retenían al que yo conocía, los capturaban y no sé dónde los llevaban. Aquí en el DAS los trajeron a todos y aquí se corroboró por parte más si eran o no eran. Cierra comillas, aseguró. En esa operación fueron capturadas 14 personas y todas lograron demostrar su inocencia. Luego vino la operación Orión, en la que Marlon Andrés Castañeda Higuita también participó. Las alianzas entre la institucionalidad y los paramilitares en medio de ese operativo han sido documentadas por instancias judiciales. Por ejemplo,
En una sentencia del Tribunal Superior de Medellín se lee, entre comillas, la Operación Orión es otra clara muestra de este entramado de relaciones, pues constituyó una operación concertada entre el Ejército Nacional al mando del general Mario Montoya Uribe, la Policía Nacional al mando del general Leonardo Gallego Castrillón y el bloque cacique Nutibara al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano. Diego Fernando Murillo Bejarano. Va. Marlon Andrés tenía 4 órdenes de captura por homicidio, terrorismo, tráfico y porte de armas, pero no fue capturado. Después de haber participado en Orión y en Saturno 2, sirvió de testigo contra una persona que había sido capturada en medio de la primera operación. Sin embargo, sus dichos fueron cuestionados por la Fiscalía 60, delegada de Medellín, que pidió dejar en libertad al detenido. Los testimonios aportados por los ciudadanos William de Jesús Betancur y Marlon Andrés Castañeda adolecen de muchas ambigüedades, son contradictorios, amén que nos merecen muchos reparos, como quiera que no fueron rendidos dichos testimonios ante una autoridad judicial competente con todas las formalidades del ley, cierra comillas. Al anterior se sumó que la Fiscalía 60 dejó al descubierto que el Estado perdió el rastro de Marlon Andrés. Entre comillas, ni siquiera en el DAS les tomaron a los testigos los datos de su residencia, trabajo o alguna información que pudiera servir para dar con sus paraderos, cierra comillas. Eso no es un detalle menor por las fechorías que hizo después, entre comillas, el Gomelo. Tras participar en la Operación Orión, Marlon Andrés siguió en el paramilitarismo, así lo contó Móvil 8. Llegó a ser político de las autodefensas, un organigrama del bloque Héroes de Granada, estructura armada que se creó en el 2004, elaborado por la Fiscalía confirma lo dicho por Villa. Aparece Marlon Andrés con el alias de El Gomelo. Aquí lo vemos en esta parte, Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, ya que dice Marlon Andrés Castañeda Higuita, alias El Gomelo, aquí lo vemos. Con toda esa información, le preguntamos a un defensor de derechos humanos que conoce el expediente de la Operación Orión y se le hacía familiar el nombre de Marlon Andrés Castañeda Higuita, a lo que respondió, 2 puntos, entre comillas, alias El Gomelo, había sido capturado días antes por el DAS. Es quien sale en la famosa foto de Jesús Abad Colorado. Todos esos elementos confirmaron la identidad del encapuchado. Camilo Andrés, el otro Gomelo. Otro de los alias que reveló Móvil 8 en la entrevista como uno de las guías en el bloque cacique Nutibara le proporcionó al ejército es el de Camilo Gomelo. Se trata de Camilo Castañeda Higuita, hermano de Marlon Andrés, quien aseguró en notas periodísticas que cuando se dio la Operación Orión estaba secuestrado. En cualquier caso, ese era su alias en las estructuras paramilitares. El excomandante entrevistado en la cárcel confirmó que alias, entre comillas, El Gomelo y, entre comillas, Camilo Gomelo eran hermanos. Camilo también hizo parte de la CAP, como lo demuestra un documento de la Fiscalía que conoció este medio en el cual es referenciado como integrante de este grupo. Ya hay información sobre una orden de captura que pesaba en su contra antes de la Operación Orión. Camilo se unió al bloque cacique Nutibara y se desmovilizó en el 2005 de la misma estructura armada en la que estaba su hermano, el bloque Héroes de Granada. Ahí vemos la foto. El rol de Camilo en el paramilitarismo quedó consignado en un informe de la Fiscalía. Entre comillas, era el encargado de administrar las viviendas que eran despojadas, las cuales adjudicaba o alquilaba a integrantes del grupo o personas de sus afectos. En la actualidad se presenta como líder social a través de una escuela de fútbol. Camilo se mostraba en medios de comunicación como un gestor social de la Comuna 13 por medio de su fundación Sembrando Paz y Esperanza en las Comunas.
Sin embargo, hay indicios de que siguió delinquiendo. En un informe de diciembre del 2020, conocido por Vorágine, la Fiscalía lo señala de ser uno de los integrantes de la cúpula de un grupo criminal conocido como La Divisa, que opera en la Comuna 13 y se dedica al narcotráfico, la extorsión, entre otras actividades ilícitas. Además, la investigadora que elaboró el documento precisó que su alias en la organización es, entre comillas, Gomelo. En febrero del 2022, Camilo se encontraba en juicio señalado por la Fiscalía de concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Sin embargo, no ha sido condenado. Entonces, tenemos que preguntar, ¿qué pasa con el señor Camilo Castañeda Higuita, hermano de Marlon Andrés Castañeda Higuita? Es bueno investigar un tanto más acerca del señor Camilo y también que la Fiscalía pues se ponga al frente de esa situación y pues investigue y pues atrapen a esa persona y la judicialicen, la condenen, porque ese señor debe también tener mucha historia sobre todo este tema. La entrevista con Móvil 8 dice: Juan Carlos Villa es una de las pocas personas vivas que puede dar cuenta de las alianzas entre los paramilitares y la fuerza pública para la Operación Orión. En un organigrama hecho por la Fiscalía, conocido por Vorágine, identificaron 11 comandantes del bloque Cacique Nutibara, de los cuales hay 8 muertos y un desaparecido. 8 muertos y un desaparecido. O sea que de los 11, los 8, quedan 3 y 1. O sea, hay 2 personas que todavía pueden estar ahí, vivas. Móvil 8 asegura que si fuera admitido por la JEP, como él es ex paramilitar, ¿no es cierto? Pero la JEP solamente tiene espacio es a nivel de los militares. Justicia y Paz es pero para los paramilitares y la JEP es para los militares. Pero según Móvil 8 dice, si a él le dieran el espacio en la JEP para poder contar la verdad, sería interesante, ¿no? Pero ahí tendrían que esperarse a ver qué sucede, ¿no? Entonces, entregaría más información y afirma que apoyó una campaña a la presidencia de Álvaro Uribe. También cuenta que cuando el cacique Nutibara se desmovilizó en diciembre del 2003, a él le ordenaron seguir en armas y hacer parte del bloque Héroes de Granada. Esta última estructura se desmovilizó en el 2005, pero según su relato, en ese momento tampoco lo dejaron someterse a la justicia. Siguió delinquiendo hasta el 2008 en Medellín, cuando lo capturaron y lo condenaron a 40 años por el homicidio de 2 personas. O sea, actualmente está en la cárcel. El entrevistado se queja del tratamiento que le ha dado la justicia y lamenta no haber tenido ningún beneficio jurídico de los que tuvieron sus excompañeros de armas que se acogieron a la ley Justicia y Paz, que contemplaba penas de 8 años de cárcel. Él lleva 15 años en prisión y más los que le faltan. Tremendo, ¿no? Usted ha dicho que le proporcionaron guías al ejército para que entrara a la Comuna 13 en medio de la Operación Orión. ¿Cómo fue eso? Le preguntan a él. Nosotros le entregamos 7 muchachos de las autodefensas al ejército para que fueran sus guías. El de la foto que se hizo famosa de un encapuchado señalando era uno al que le decíamos el Gomelo. Él había sido capturado en una de las operaciones que el ejército lanzó antes y estaba en el programa de protección a testigos, pero antes de Orión el CTI nos lo devolvió. Incluso después llegó a ser político de las autodefensas, pero en el 2004 la misma organización lo asesinó por cosas internas. ¿Cómo se llamaban esos guías? Les decíamos Tilili, Gomelo, Tilico, La Zarca, Camilo, Gomelo y otros que no le voy a decir. Bueno. ¿Cuál fue su papel en la Operación Orión? Yo estaba en San Cristóbal escoltando a una persona clave para la operación. Era alguien de la fuerza pública encargado de hacer videos, un enlace entre la 4ª Brigada y las AUCO. Lo cuidamos entre King Kong, Hernán Darío Aristizábal y el Paisa y yo. Lo teníamos que mover a hacer llamadas y videos. Lo volvimos a subir a El Cebollat
a una casa nuestra. Desde ese punto se ve toda la Comuna 13. Otra pregunta que le hacen. Y después de la operación, ¿cómo fue la relación que usted tuvo con la fuerza pública? Yo entraba hombres armados en camionetas con vidrios oscuros, una Hilux verde, y la fuerza pública me abría las vallas. La fuerza pública se hacía la loca con los paramilitares. Nosotros hicimos una alianza con el Estado y nos torcieron, nos traicionaron. ¿Esto qué significa? En esa época, los que estaban en el Estado, pues sí, pedían la ayuda de los paramilitares. Pero ¿ustedes creen que después de que eso pasaba, ellos iban a dejar cabos sueltos? Ellos tenían que mirar a ver cómo ataban todos estos cabos, mirar a ver cómo callaban estas personas. Si no las callaban con la muerte, pues simplemente, ¿qué hacían? Alguna cosa le encontraban y los extraditaban para poderlos silenciar. Bueno, le preguntan otra. ¿Conocía a Mario Montoya? Él responde, él era comandante del mecanizado Juan del Corral en Río Negro. Yo estuve a sus órdenes cuando presté servicio militar. Y a Marta Lucía Ramírez, ella tendría que responder como ministra. El ejército entró por la zona de los paramilitares. Las tropas desembarcaron en la vereda La Loma, San Cristóbal. Les entregamos los guías, el negro Elkin de Jesús Loaiza, King Kong y yo. A Álvaro Uribe, en el 2002 fui uno de los que aporté a la campaña de Uribe. En las zonas que controlaba San Cristóbal, Robledo, Comuna 6 y parte de la 13, dimos la orden de votar por Uribe. Y a la oposición la sacábamos, no los dejábamos hacer campaña. Todo lo que sobró, el material electoral de esa campaña fue quemado. Impresionante. Ahí es como ustedes pueden ver cómo es el modus operandi de toda esta gente. Mire cómo obran ellos. Bueno, ¿y qué puede decir usted sobre los desaparecidos de la escombrera? Le preguntan. Yo estoy dispuesto a contar ante el Estado y a las madres. Me han reclamado muertos cuando las autodefensas no habían llegado. Estoy dispuesto a entrar en un debate con las madres y quitarles ese manto de la vista. Yo hice marcaciones de dónde estaban los cuerpos en una diligencia judicial. Luego me llevaron a otra y me di cuenta que habían corrido las marcaciones donde yo las hice, no removieron nada. En la escombrera no hay más de 50 cuerpos de la Operación Orión. O sea, él hizo marcaciones y afirma que no hay más de 50 cuerpos en la Operación Orión. Móvil 8 y la rama judicial. ¿Cómo ha sido su contacto con el Poder Judicial? Bueno, cuando a mí me capturaron, llegué a la cárcel de Bellavista y Justicia y Paz, empezó a sacarme a entrevistas vendiéndome la idea de que me iban a desmovilizar, a cogerlo a la ley de Justicia y Paz. Si soy paramilitar, que me den tratamiento de paramilitar, pero me tratan como social, persona que cometió delitos comunes. El Ministerio Público dijo que me estaba autoincriminando en esas entrevistas. Ahora cada 4 años me sale un homicidio nuevo, una desaparición, voy a terminar con cadena perpetua. Todo lo que hablé en Justicia y Paz lo llevaron a la justicia ordinaria. Bueno, le preguntan otra, ¿por qué quiere entrar a la JEP? La información que tengo es valiosa para las víctimas. ¿Por qué la JEP lo aceptaría? Yo seguía regido a un grupo armado de autodefensas. A mí me están juzgando por hechos del paramilitarismo desde el 1999. Si yo soy paramilitar, ¿por qué no me acogen? Yo tengo la verdad. La he entregado a la fiscalía. Me he acogido a sentencia anticipada. ¿Qué otras verdades tienen? Hay muchas. Son cosas que se sabrán en su debido tiempo o que se quedarán conmigo si no soy sometido a la JEP o a Justicia y Paz. ¿Por qué nos quieren callar? Yo no estoy pidiendo que me pongan en libertad, sino que me den una pena alternativa que pueda pagar. El Estado me entregó un fusil, me entrenó y me lo volvió a quitar. Le pido a la JEP que nos escuche, estamos dispuestos a contar la verdad, todos mis procesos tienen que ver con el paramilitarismo. ¿Ustedes violan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario? Eso se tenía presente, de pronto que se torturara. No más al retener a alguien ya había tortura psicológica. Tenía que ser 60 o 70% seguro que la persona que llevamos los matábamos para que no nos delataran.
Salía información de la policía, de juntas de acción de comunal, de la alcaldía. Yo llegué a tener un folleto de los que estaban tildados de ser guerrilleros. De la cuarta brigada, probablemente fue un aliado de las autodefensas. Y la policía nos decían, no maten en mi zona. Y las convivir eran un brazo de nosotros. Y sobre los empresarios que los financiaron, en Medellín hubo finqueros grandes y empresas que aportaron empresas de flores, de marranos, de ganadería, Colanta, Postobón, Pilsen. Uf. Deme nombres de los empresarios. Todo a su tiempo. ¿Cuántas fincas hay en el corregimiento de San Félix? En San Cristóbal Las Flores, centros comerciales, funerarias, solo se nos escapa la iglesia. ¿Sigue en contacto con don Berna? A veces él pide entrevistas para que le ayude a esclarecer los hechos de la Operación Orión. Jerónimo me tiene que autorizar para hablar del Héroes. Y si usted entrara a la JET, ¿esperaría autorización de ellos? Lo haría de manera libre. Si la JET me llama a mí, contaría todo. Yo no he contado nada de la Operación Orión. Debemos quedar vivos 3 o 4 paramilitares. El resto están esperando porque la luz de ellos soy yo. Dicen que si me reciben a mí, se meten ellos. ¿Cómo garantiza que esto no sea una estrategia mediática? Si los que están en la cárcel comprueban que estoy mintiendo, estoy dispuesto a seguir cumpliendo la pena que tengo. ¿Qué opina de que la JEP entren mandos de la AUC? En alguna medida no estoy de acuerdo porque ellos ya desmovilizaron. Pero, ¿qué están haciendo ellos para someter a sus hombres que están en las cárceles? Entonces, ¿su reclamo va dirigido a esos excomandantes? También a la JEP hemos llevado cualquier cantidad de derechos de petición para someternos. Quizás somos miles de hombres regados en las cárceles pidiendo un sometimiento para que seamos escuchados. Tenemos el compromiso y el deber moral de aportarle a la memoria histórica de Colombia toda la verdad que sabemos como autodefensas. Hablo por los desmovilizados. Hubo muchos engañados por el Estado que les dio un perdón y luego los capturó por los mismos delitos. Salieron y no les dieron oportunidades y tuvieron que volver a empuñar armas para llevarle comida a sus hijos. Cogieron las armas porque los estaban matando, podía ser el Estado, la organización o los enemigos que dejaron desmovilizar. ¿Qué pasa con esa historia? ¿Colombia tiene toda la verdad? ¿Será que nuestros comandantes saben toda la verdad? ¿Cuántos comandantes han hablado de injusticia y paz y han implorado que sean sometidos unos hombres que estamos más mencionados que los propios desmovilizados que están diciendo verdades a medias? Unos hablaron por mí, pero no saben la historia. No he contado mi verdad. Los problemas de Móvil 8 para desmovilizarse. Pero usted tuvo la oportunidad de desmovilizarse. Sí, me desmovilizaba, me mataba. ¿Quién? La misma organización. ¿Por qué no se desmovilizó? Para formar otros grupos cuando se desmovilizó el cacique Salí para Cristales, nordeste antioqueño, muy cerca a 2 escuelas de entrenamiento, Corazón y Percherón. Ahí se recogieron entre 80 y 100 hombres que no dejaron desmovilizarse. Duramos unos meses esperando cómo se iba a llamar ese nuevo grupo, Héroes de Granada, que se creó en el 2004 en San Carlos. Nos llegaron brazaletes, ropa y comenzamos a hacer una escuela de entrenamiento llamada Sancocho en una vereda. Era comandante de escuadra, compuesta por 40 hombres y llegué a comandante de compañía 100 efectivos. En ese entonces el comandante era Jerónimo o Duncan. En el 2005 me volvieron a sacar a Medellín. Es decir, que hubo una parte importante del cacique Nutibara que no se desmovilizó. Sí, en el 2004 llegamos a Santuario, Antioquia. Allá llegó toda la gente para formar ese bloque que se fundó cuando se desmovilizó una parte del cacique Nutibara. En otras instancias contaremos qué fue lo que realmente pasó con el cacique. Con la creación de Héroes se vino una confrontación con el bloque Metro en Río Negro, La Ceja, El Retiro, Abejorral, Marinilla, Santuario, Guarné, Granada, Corcona, San Carlos, San Luis, San Vicente de Chucurí, La Concha, Alejandría, San Roque y Cristales. ¿Cuánta gente murió en medio de esa confrontación? Es duro decirlo, pero fueron centenares los muertos. ¿Por qué empezó la confrontación? 00, Carlos Mauricio García, uno de los fundadores de la AUC, no se rigió a las normas. Él no estaba de acuerdo con el narcotráfico.
Además fue el único que no quiso cambiarse el nombre para llamarse Cacique Nutibara. Era un hombre cercano a Castaño. ¿Quién le dio la primera orden de no desmovilizarse? Elkin me dijo que me presentara donde Duncan. ¿Qué hacía con ese bloque? Manejaba todas las veredas de San Carlos y combatía a los grupos de guerrilla. La otra misión era arreglar las veredas para que retornaran las familias. ¿Y cómo se financiaban? No sé, de otras zonas o con los que nos mandaba don Berna. ¿Las empresas que operaban las represas los financiaron? Hay una represa en la cabecera de San Carlos cuando nosotros estábamos llegando a unas empresas importantes para abrir esa represa. No sé si salía financiación de ahí, puede ser, es lo más lógico. Los 3 alcaldes del 2003 a 2005 fueron llamados ante la fiscalía. ¿Eran ustedes esos alcaldes? Sí, fueron absorbidos por las autodefensas. Después usted salió del Héroes de Granada y lo volvieron a llevar a Medellín. ¿Cuándo fue eso? A principios del 2005, antes de que se desmovilizara el Héroes de Granada, necesitaban un hombre que manejara las zonas que tenía el negro Elkin, desde Robledo hasta la Comuna 13. El comandante mío, ya que se iba a desmovilizar este bloque, fue llevado a una reunión con Elkin y don Berna. Me dijeron que tenía la misión de cuidar a todos los desmovilizados que llegaran a la zona y controlar a los que llegaban del Héroes. Eso hice hasta el día de mi captura sin que se le hubiera dado un nombre al grupo. ¿Quién le dio la orden? El negro Elkin en la cárcel de Itagüí por órdenes de don Berna. Le dije que me dejara desmovilizar, pero me dijo, no lo necesito para otra cosa. ¿Por qué no denunció? ¿Y cómo protegía a mi familia? Prefería morir en armas antes que ver a mis familiares muertos. ¿Qué hacían los hombres bajo su mando? Le pedíamos plata al comercio. ¿Y la droga? En una reunión en Itagüí, don Berna dijo que si se permitía la droga, se dañaba la zona. Hasta 4 meses antes de mi captura dieron la autorización para el microtráfico. ¿La vendían ustedes? Sí, cosa que no les gustaba mucho a don Berna. Él nos dijo que si lo extraditaban se armaba una guerra y así fue. El negro Elkin era de Urabá y lo mataron cuando salió. Del 2006 al 2008 se dio una guerra porque querían entrar los urabeños y los combos no dejaban. ¿Qué mensaje tiene para las víctimas? Que me perdonen, que entiendan que yo también fui víctima. Lo que hice en las autodefensas fue por sed de venganza por el asesinato de mi papá al frente de mi mamá y de que la hayan secuestrado a ella para que nos entregáramos. A mí me imploraban que no los matara y que ellos sabían que eran guerrilleros. Eso pasaba, yo me llevaba gente y me buscaban los papás y le decían que el problema no era con ellos. Hay muchas personas que están diciendo que yo los desplacé y eso no fue así. ¿Qué tiene que decir sobre eso? En el 2005, con la alcaldía de Medellín y por orden de don Berna, entregué 150 casas que fueron despojadas por el cacique después de la Operación Orión. En ese entonces, King Kong, el paisa, y yo no quitamos casas, nunca desplazamos a una familia. Esa orden la dio el negro Elkin. Para el momento de la entrega de casas yo estaba en armas. ¿Cuáles funcionarios llegaron a esa entrega? Todo a su debido tiempo. Cuando dicen todo a su debido tiempo quiere decir que hay políticos corruptos y de la actualidad. No lo dicen porque tienen que mirar a ver cómo consiguen otras cosas que sea beneficio para ellos. El ingreso a los paramilitares. ¿Cómo fue su entrada a los paramilitares? Yo llegué a San Félix y hablé con Arturo, que era de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, AUCUI, y había sido del Ejército Popular de Liberación, EPL. Sacó una lista de milicianos, entre los que estábamos mis hermanos y mis amigos de infancia. Yo le dije que ellos no eran guerrilleros, entonces saqué a todos esos muchachos a una reunión con él y aclararon el asunto. Después de eso, él me dio la orden de tomarme el barrio como comandante urbano. Nos dieron fusiles y eso fue como echarle leña al fuego. Nos vimos en la obligación de ir a San Cristóbal.
¿Y qué hacían en las ACU? Yo hice parte de las ACU de la Casa Castaño, comenzamos a disputarnos el control del corregimiento de San Cristóbal en Medellín y nuestro objetivo era la Comuna 13. Sacamos un mapa del corregimiento con todos los barrios para empezar a combatir y empezamos a limpiar, a asesinar personas que eran señaladas de ser guerrilleras a mediados del 2002. Pasamos a ser Autodefensas Unidas de Colombia y nos hicimos llamar Cacique Nutibara. Don Berna dio la orden de que todos los combos que operaban en Medellín empezaran a ser parte del bloque y aquellos que no quisieran tenían que combatirse. Si alguna de esas estructuras iba a matar a alguien o a hacer cualquier cosa, tenían que pedir autorización. Don Berna era dueño y amo de Medellín entero. Él es un referente para nosotros. O sea, don Berna tiene una historia larga que contar, o si ya la contó bien, y si no la ha contado, pues tiene que contarla. Hay mucho ahí. ¿Por qué se unió a los paramilitares? Cuando matan a mi padre, a los días secuestraron a mi madre y me hieren a mí. Querían que mis hermanos se entregaran en canje de mi madre. ¿Por qué? Mis hermanos eran bandidos de barrio. Incluso cuando yo ya estaba en las ACU, llegué al barrio y les dije que iba a absorber los combos. Uno de ellos me bravió, le dije que no fuera tan bruto y mirara las armas que yo cargaba. Yo tenía armas automáticas, ellos apenas unos chambones. Ahí se convenció, los bandidos tenían que ser razón social de las autodefensas. ¿Por qué la guerrilla se ensañó con su familia? La guerrilla empezó a tildar el barrio Las Peñitas de paramilitar porque se enteraron de que yo estaba en las ACU. ¿Cómo resultó herido usted? Yo quedé herido y me mandaron a recuperar a una finca. Al finquero le mataron el hijo y por él fue que entraron las autodefensas. ¿Quién? Llegará el tiempo que sabrán el nombre de él. Fue un señor que quedó en la ruina porque nos apoyó con todos los recursos, entre comillas. Todos los derechos de la fotografía que Vorágine publica le pertenecen a Jesús Abad Colorado. La foto de Natalia Botero a la que hace alusión este artículo hace parte del archivo de la revista Semana. Y eso es todo, amigos, amigas, en este detalle. Entonces, tremendo. Historia la que hemos podido ver aquí. Realmente, frente a todo esto, podemos concluir que Móvil 8, si existe actualmente y está en la cárcel, tiene harto que contar y esperamos que, pues, ojalá la JEP abra su escenario para que él vaya y rinda su verdad. La verdad que necesitan las cuchas tenían la razón, o las madres de la escombrera. Tal vez así se conocerán muchas verdades, pero también se sabrá que entre esas verdades hay corruptos políticos que en este momento frente a esto temblarán, porque en algún momento van a temblar, que las verdades se van a conocer. Y pues si la justicia en este país se logra enderezar, pues mucho más se va a conocer las verdades. Esperamos y ojalá muchas personas estén orando científicamente para que esas verdades salgan a la luz. Ojalá, con nombre propio, orarle científicamente a Dios para que las verdades surjan. Exista una pequeña luz allá apareciendo para que la verdad se pueda contar. Bueno, este es el final de este video, amigos, amigas. Muchas gracias. Muy excelente el artículo que ha publicado Vorágine y esperamos que pues Vorágine siempre tenga la posibilidad de poder seguir escribiendo y seguir divulgando tantas cosas, tantas verdades que muchos colombianos y colombianas les agradecemos que las podamos conocer, nos podamos de ello enterar. Buen día y nos vemos en un próximo video.